la semana me tocó ir a un grupo de la secundaria y a veces uno piensa que todos saben todo lo que uno les expone o que todos están al mismo nivel, ¿verdad? Y que todos deben de saber todo el tema, por ejemplo, de matemáticas. Así aquí en la iglesia no les dé pena preguntar. Entendemos que todos tenemos un nivel de conocimiento bíblico o teológico, pero de ahí la importancia de preguntar. No le dé pena preguntar. Todos estamos creciendo, pero sí queremos llegar a esa unidad del conocimiento que creemos como iglesia, cuáles son los fundamentos bíblicos que creemos. La importancia de esto, hermanos, no sé si usted ve en la internet, pero en el YouTube, los ataques principales a la iglesia no vienen de fuera, vienen de la misma iglesia que se dice cristiana y que aún se dice de sana doctrina. Ahorita en estos días salió algo de la cuadrimensión de Dios, de que Dios, no sé, es cuadrimensional. Otro de los ataques que se está dando últimamente es mucho de la unicidad o del modalismo, que Dios, que sí es un solo Dios, pero no son tres personas, que nada más es una. El ataque es a la Trinidad, ¿verdad? Y diferentes doctrinas que distorsionan y caen en las herejías. Y de ahí que es muy importante que como iglesia crezcamos y no nos quedemos con dudas para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Así es que le invito a participar y a poner atención. No todo lo sabemos, recuerde, y lo que no lo sepamos, pues entre los maestros lo podemos investigar también. Le explico la hoja. Cuando le manden las doctrinas en estos puntos está totalmente corrida, no está en párrafos. Yo la separaré en párrafos y le puse una letra para nuestro más fácil estudio y para dividirla, para llevárnosla por partes. Cada párrafo tiene ciertos puntos de nuestra doctrina, ¿verdad? Ahí en su hoja va a ver que el párrafo E tiene de los puntos del 143 al 148 y cada párrafo está dividido en esos números y al final del párrafo que vamos a leer de corrido tiene un número, por ejemplo el número 143. ¿Qué cita tiene? Efesios. Ya le di alguna cita a algún hermano, me hizo favor el hermano Fabián de dársela en un cartoncito para que esté al pendiente, por favor. ¿Quién tiene el 143? Que corresponde a Efesios, por allá está Jonathan. Cuando él lea el 143, pues sigue el 144, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Ahí sí, sucesivamente para estar al pendiente. ¿Alguna duda, hermanos? Bueno, estas citas explican o exponen ese punto doctrinal exactamente. Además, no solo en su hoja que le di viene esa cita, vienen algunas otras. Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a ver una o dos a lo mucho, que respaldan ese punto doctrinal. Le invito a que los otros puntos los lea en su casa, los investigue, los repase, los analice y todavía si tiene dudas, pregunte aquí o mándenos un mensaje en el grupo. No me quedó claro este punto o no entendí esto, ahorita que estaba repasando esto me salió esta duda. Amén, hermano, no se quede con dudas, por favor. La semana pasada, así como un repaso rápido, vimos que esta parte de la confesión de fe, estos puntos que me tocaron a mí, se divide en dos encabezados, que es el origen del pecado y los efectos del pecado. La semana pasada vimos una introducción en la cual tocamos algunas definiciones y posturas doctrinales
como del pecado, cómo veía la iglesia tradicional el pecado, ¿verdad? Aquello del cuerno que con el bautismo en agua a los infantes se nos quitaba. Vimos también el pelagianismo, la postura de Agustín de Hipona, el arminianismo, el calvinismo, la teología liberal y la psicología, ¿verdad? Y por último también vimos cómo nos fue imputado, qué es la imputación del pecado de Adán. Hoy veremos el segundo encabezado. Permítame, por favor. Los efectos del pecado. Pero antes acompáñenme a orar y oremos todos juntos. Padre, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, después del alimento espiritual, después de haber alabado tu nombre y de haber bendecido y exaltado tu glorioso y santo nombre, nos permites estudiar estos puntos de nuestra confesión de fe, mi Dios. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor. Aún físicamente estoy un poco mal de la garganta, te pido que me ayudes. Y también, Señor, a exponer adecuadamente estos puntos y a cada uno de nosotros, Señor, a entenderlos, a ser edificados, Señor, y ver la importancia que tienen estas doctrinas para la edificación de tu iglesia local aquí en Irapuato. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Recuerde que puede levantar su mano cuando leamos un texto. Yo voy a leer de corrido el párrafo E, por así decirlo, y después iremos leyendo algunos textos de acuerdo al número que le toque a esa parte del punto. Procedo a leer el punto E, el párrafo E que contiene los puntos 143 al 148. Dice así: el Señor, de la corrupción heredada por la humanidad surgen todos los pecados que cometemos. Todas las personas son ahora por naturaleza enemigos de Dios, viven bajo el poder de Satanás, están sujetas a la maldición de la ley y son merecedoras del castigo eterno. Le voy a pedir a que tiene el texto, el versículo del punto 143, que lo lea por favor. Mi hermano Fabián, levante su mano, el 143. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, ¿verdad? Junto con otros textos, pero nada más vamos a citar ese por cuestiones de tiempo, que respalda precisamente el punto 143, hablando de que todos anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? En la vieja naturaleza, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y también éramos hijos de la ira, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. ¿Alguna duda, mis hermanos? Si levante la mano, por favor, cuando lea el texto del hermano, cuando lo termine de leer. Si usted no entiende o si no le queda claro esta parte del punto de nuestra confesión de fe. ¿Estamos todos de acuerdo en que así anduvimos en otro tiempo? En que la ira de Dios, si no nos arrepentimos y si el Señor no hubiera venido a nuestra vida, hubiera recaído sobre nosotros, y que éramos enemigos por naturaleza, enemigos de Dios. Punto 144, levante la mano, el que lo tenga y lea el texto, por favor. Por acá está la hermana Tere. Mateo 15:19
Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es, ¿verdad? Ahí está de nuestro corazón, de ahí surgen todos los pecados que cometemos. Ahí está, ¿verdad? No es cierto que el hombre es bueno por naturaleza y que nace bueno y que son las circunstancias y es el destino lo que hace que actuemos mal. Es el corazón del hombre que está corrompido y totalmente en tinieblas. De ahí nace todo el pecado y eso sustenta el punto 143 que dice, surgen de la corrupción heredada por la humanidad, surgen todos los pecados que cometemos. Todas las personas ahora son por naturaleza enemigos de Dios. ¿Quién tiene el punto 145 para darle un sustento bíblico a esta parte de nuestra confesión de fe? Por ahí está una jovencita, gracias a Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. El punto de la confesión de fe dice que todas las personas ahora son por naturaleza enemigos de Dios. Pero ese punto nos habla de que hemos sido reconciliados y ahora por medio de la sangre de Cristo nos ha vuelto a reconciliar con el Padre, ¿verdad? Y ahora la ira de Dios, ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, tenemos esa nueva naturaleza, cuando nos arrepentimos y creemos en el sacrificio de Cristo, Dios hace la paz con nosotros por medio de Jesucristo únicamente. No hay otra forma, no hay otro medio. Recuerde que si tiene alguna duda, levante la mano. Mire lo que dice pastor, ya que murió el pastor maestro Sproul. La queja que la gente plantea es, hablando de la corrupción heredada y cómo se nos fue heredado o imputado el pecado original, dice la gente, ¿por qué soy responsable de lo que otra persona hizo? Y dice él, yo digo porque esa otra persona te representó y tú dices, bueno, yo no lo elegí, podemos razonar así, ¿verdad? En ese diálogo. No hay condenación sin representación electa, pero tenemos que conceder que en el federalismo, recuérdese, la semana pasada vimos este concepto, que Adán no es nuestra cabeza federal y que ahí nos representó en el huerto del Edén a todos. En el federalismo, ¿quién seleccionó a Adán, mis hermanos, para que fuera nuestro representante? Dios, ¿verdad, hermano Sergio? No fue usted, no estábamos ahí, pero Dios fue quien escogió a Adán para que nos representara a todos como la raza humana. Pero esta no es la única vez. También en la cruz, Dios eligió a alguien que nos representara ahí como raza humana. ¿A quién escogió Dios? A Cristo, ¿verdad? Entonces ahí no decimos nada, ¿verdad? Nada más, bueno, ¿por qué me representó Adán? Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué me representó Cristo? Es Dios quien selecciona a nuestro representante, así como en la cruz, donde alguna vez fuimos perfectamente representados, porque el representante que Dios escogió fue ante todo una elección justa por medio de un ser perfectamente santo y se hizo sobre la base de su conocimiento perfecto, de su omnisciencia, conociéndote anteriormente y conociendo a tu representante. Así que no podemos decirle a Dios que Adán nos representó mal, ¿verdad? Esa es la suposición básica que hacemos cuando tratamos de escapar de la transferencia de pecado. Tratamos de pensar y halagarnos diciendo,
bueno, si yo hubiera estado ahí en el jardín y me hubiera enfrentado a la tentación de la serpiente, hubiera sido lo suficientemente inteligente o lo suficientemente bueno para decir no a la tentación. Así que, ¿por qué tengo que sufrir por las consecuencias de lo que hizo Adán? Bueno, porque hasta ese momento Adán te representó y te representó bien hasta el momento de la caída. Recuerda que él era el representante seleccionado por Dios y puedes decir, bueno, de nuevo, a pesar de que no contraté a Adán, no le pagué a Adán, fui elegido Adán fue elegido perfectamente por un Dios omnisciente y justo, que Adán estaba haciendo mi trabajo a mi nombre de acuerdo con el juicio de Dios. Así que en todo caso, debido al pecado de un hombre, aquí estamos enfrentando esta ruina y nuestra única esperanza y la esperanza dada por Dios, la segunda representación, es Cristo el Señor. ¿Alguna duda de esto que leí, mis hermanos? Esta es una cita que tomé de un artículo de Ligonier, de nuestro hermano R.C. Sproul. Ciertamente nosotros no escogimos a Adán, ¿verdad? Y podemos quejarnos, bueno, ¿por qué yo no lo escogí? ¿Por qué me representó y lo hizo mal? Bueno, acuérdate que Dios lo escogió y Dios en su sabiduría lo escogió y le imputó el pecado. ¿Alguna duda de eso, mis hermanos? Esa es una aportación que hago para tratar de explicar un poco más esto del pecado original y cómo a veces razonamos y decimos, bueno, pues yo qué culpa tengo del pecado. ¿Quién lo escogió a él? Me hubieran escogido a mí, yo no lo hubiera regado. Yo si hubiera escogido no pecar, ¿verdad? Y ciertamente conociéndote ahora, hermano, ¿tú crees que tú no hubieras fallado? Alguien dice, no, yo no hubiera fallado. Toño, no, ¿verdad? Bien. Punto que sigue, por favor. ¿Quién lo tiene? Segunda de Timoteo 2:26, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, así habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Gracias, hermano. Son 2 puntos. ¿También otra? Ese fue el punto número ¿qué, perdón? 146. 146. También primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está, ¿verdad? Esos son los puntos que respaldan que toda la gente que no está en Cristo viven bajo el poder de Satanás. Ahí en nuestra confesión de fe, en el párrafo E, punto 146, dice, viven bajo el poder de Satanás. Y ahí nos está diciendo que la gente está cautiva de Satanás. Eso es lo que respalda nuestro punto 145 y 146. El 147, por favor. ¿Quién lo tiene? Y si esto fuera así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Qué texto leyó, hermana? Gálatas 3:10. Gálatas. Es otra versión, ¿verdad? Sí, es la... A ver, espera. TLA, traducción lenguaje actual. Gracias, hermano. El 148, por favor. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Edgar.
Bueno, dice Apocalipsis 20, 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es, ¿verdad? Parte de esta confesión de fe estamos hablando de los efectos del pecado, de cómo nos afectó. No solo la corrupción se nos heredó a todos, sino que ahora el pecado está en nuestro corazón. Tenemos ese cáncer llamado pecado, también es uno de los efectos del pecado. Estamos invadidos, o la gente sin Cristo, ¿verdad? También uno de los efectos que toca nuestra confesión de fe es que ahora somos, o la gente es enemiga de Dios por naturaleza. Y también otro de los efectos, o de cómo afectó el pecado a la humanidad, es que viven bajo el poder de Satanás. También es que están sujetas a la maldición de la ley. Y el último texto en Apocalipsis es que son merecedoras de ese castigo eterno que se menciona en ese texto de Apocalipsis. Todo eso, y de esa forma afectó el pecado que fue transmitido por Adán a toda la descendencia humana, el pecado original. Miren qué chistoso, yo nunca en todos los tiempos que veo programas de doctrina en YouTube, nunca había visto un canal o una enseñanza que hablara precisamente de que el pecado original es una herejía y que no es bíblico. Y ahora que me tocó este tema, ahí el algoritmo le llaman de YouTube, me lo mandó, y sale uno que se dice pastor, ¿verdad?, enseñando acerca de la doctrina del pecado original, que no es bíblico y que no se nos transmitió el pecado y que el hombre nace bueno, y totalmente todo antibíblico y herético, mis hermanos. Por eso la importancia que como iglesia conocer estos puntos doctrinales, para que cuando veamos eso no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina y por esos engañadores. Dice R.C. Sproul también en una parte que leí: el pecado puede empañar la imagen divina y oscurecer su esplendor, pero jamás podrá destruirla. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios empañada. Por eso vino Cristo, ¿verdad? El párrafo E, vamos a comenzar ahí en su hoja, ubíquese en el párrafo E, por favor, F. ¿Y quién tiene el punto 149? Pero antes déjeme leerlo de corrido. Además de lo que ya leímos, la naturaleza del hombre en su totalidad ha sido corrompida por la caída, y ninguna parte del hombre está libre de contaminación del pecado. Aunque las personas caídas siguen siendo portadores de la imagen de Dios y muestran las virtudes de la gracia común, son incapaces de agradar a Dios, de merecer su favor y de librarse de sí mismas de su esclavitud al pecado. Estos son otros puntos de nuestra confesión de fe, los cuales van a ser respaldados con los textos que van a leer nuestros hermanos enseguida, y que le invito a que levante su mano si no le queda claro alguna parte de esta confesión de fe. Punto 149, ¿quién lo tiene? Adelante, Martín, gracias. En la Nueva Traducción Viviente dice Génesis 6:5: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, era siempre y totalmente malo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo que dice nuestra confesión de fe. Además, la naturaleza del hombre en su totalidad ha sido corrompida por la caída, y ninguna parte del hombre está libre de contaminación del pecado.
Mire quién lo dice, Génesis, ¿verdad? Lo que nos dio nuestro hermano Martín. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio, todos los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Practicaban y practicábamos el pecado, ¿verdad? Entonces, vea cómo afectó el pecado original al ser humano. Punto 150. Emanuel, adelante. Santiago 3:9. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Así se sustenta este punto bíblico que dice que las personas caídas aún, fíjese, siguen siendo portadoras de la imagen de Dios. Por eso Santiago dice, con ella, con la boca, bendecimos y maldecimos a las personas que están hechas a imagen y semejanza de Dios. Y lo que le leía que decía nuestro hermano Sproul, el pecado pudo haber ensuciado o enturbiado la imagen o deteriorarla, pero nunca eliminar la imagen con la que Dios creó a todo ser humano a su imagen y semejanza. De esa manera afectó el pecado, pero no logró destruirla. El texto que nos leyó Emanuel. Y en esto de la imagen de Dios, recuerde que, le voy a leer otra parte, Dios no dijo, hágase como a los animales, ¿verdad? O como al resto de la creación, según su especie. Más bien dijo acerca del hombre, a nuestra imagen. La humanidad es única entre la creación y es que solo nosotros, solo la humanidad lleva la imagen de Dios. Y esta puede referirse a varios conceptos, entre ellos la personalidad, la espiritualidad, el conocimiento, la autodeterminación o voluntad y la inmortalidad. Esto en lo que se refiere a que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí, mis hermanos? O alguien que diga, no entiendo, hermano, va muy rápido, va muy despacito. ¿Está claro? El punto siguiente, por favor. ¿Quién lo tiene? Ay, caray. Punto 151. Y manifiestan las virtudes de la gracia común, son incapaces de agradar a Dios. Nadie tiene el 151, 152. César. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. ¿Ese qué punto fue, César? 152, que dice que no son merecedores de su favor. Y el punto 153, o de librarse de la esclavitud, a sí mismas de la esclavitud del pecado. ¿Quién lo tiene? Es Efesios 2:1 al 2, ¿verdad? ¿Ya? Ya, adelante. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿Lo leo? Es Efesios 2:1 al 2, ¿verdad? Es que lo leí en traducción lenguaje actual. Así es. Bueno, ese punto es sustentado por Efesios 2:10. El punto nos dice que éramos esclavos del pecado. Satanás era nuestro amo, ¿verdad? O es el amo de la gente que no ha sido libertada por el Señor Jesucristo.
y es sustentada por ese punto que lo oyó en otra versión nuestra hermana Vicky, pero que efectivamente habla de la esclavitud del pecado. Así es sustentado ese punto. Lo voy a leer yo en la versión Reina Valera, ¿verdad? Que es con la que estamos un poco más familiarizados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, y por eso este punto acerca de la esclavitud y de cómo afectó el pecado y de cómo afecta todavía y está afectando a la gente sin Cristo, y cómo si nosotros no hubiéramos sido ya comprados por Cristo, seguiríamos teniendo ese amo llamado Satanás y siendo gobernados por el pecado y atados a nuestro pecado, esclavizados por él. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Estamos en ese proceso de santificación progresiva de la que habló el pastor. No somos perfectos de este lado de la eternidad, pero estamos en ese proceso de nuestra santificación progresiva. Y a mí en este párrafo que leímos, en el párrafo F, precisamente me saltó esa idea y la puse en negrita, no sé si también usted la tenga, de ser portadores de la imagen de Dios. Por eso leí esta parte de qué es la imagen de Dios. Pero hay otra parte que me saltó, ¿verdad? Y acerca de la gracia común. Ahí sí lo tienen en negrito ahí. ¿Qué es la gracia común? ¿Alguien entiende esto de la gracia común? Hermano Roy, ¿qué es la gracia común? Le digo, no se quede con dudas, porque a mí quiere participar. Jaciel, amén. Pues la gracia común es la gracia que Dios derrama sobre todo el mundo. Pues sí, cuando todas las personas pueden trabajar, pueden comer, esa es la gracia que Dios derrama y la gracia común hacia todas las personas del mundo. Así es. Ya ve qué tal si se queda con esa duda de la gracia común. El pastor también, por coincidencia, atacó un texto que habla de la gracia común. Creo que fue Mateo 5, que dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Muy bien, Jaciel, gracias. Le voy a hablar un poco más de lo que es la gracia común y que investigué para ampliar un poco más y no se quede con dudas. Hablando de la gracia común, dice que Adán y Eva no murieron de inmediato, aunque la sentencia de muerte empezó a cumplirse en sus vidas a partir del día que pecaron. La plena ejecución de la sentencia de muerte quedó demorada por muchos años. Recuerde que Adán y Eva no cayeron, ¿verdad?, bajo esa sentencia que el Dios les dio. Inmediatamente no murieron, todavía tuvieron sus hijos y después murieron. Además, millones de sus descendientes aún hasta el día de hoy no mueren y van al infierno tan pronto como pecan, sino que continúan viviendo por muchos años disfrutando de innumerables bendiciones en este mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede continuar Dios dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? No solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados. La respuesta a estas preguntas es que Dios otorga gracia común. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no estará restringida solamente para los creyentes.
Para distinguirla de la gracia común, identificamos nosotros algo que se llama gracia salvadora. Es la gracia con la que Dios nos trajo salvación o trae salvación a las personas. Entonces, no estamos hablando de dos gracias, ¿verdad? De gracia común y gracia salvadora. No hay dos clases de gracia, sino que es la gracia de Dios que se manifiesta de diferentes formas en el mundo y alcanza a diferentes grupos de personas. La gracia común alcanza a los salvos y a los no salvos, y la gracia salvadora solo aquellos que hemos sido comprados o que serán redimidos por la sangre de Cristo de aquí a que Él venga. ¿Alguna duda hasta aquí, mis hermanos? Acerca de la imagen de Dios, acerca de la gracia común, o acerca de cómo el pecado nos afectó o afectó a toda la humanidad. ¿Todo claro? Punto número G, o párrafo número G, que abarca los puntos 154 al 159, lo cual voy a leer de corrido, y que nos habla de otros, de cómo afectó también el pecado original a toda la humanidad. Lo voy a leer de corrido y luego algunos hermanos leerán algunas citas que respaldan estos puntos. Y nuevamente, si tiene alguna duda, levante la mano. Punto número 154 al 159. Sus corazones están endurecidos. Ese es otro efecto del pecado. ¿Cómo afectó el pecado? Su entendimiento está entenebrecido. Sus conciencias están corrompidas, su percepción espiritual está cegada y sus obras son malas. Por lo tanto, todas las personas están muertas en pecado y sin esperanza fuera de la salvación que hay en Cristo Jesús. Comencemos a analizar bíblicamente los textos que respaldan estos puntos de nuestra confesión de fe. Efesios 4:18, ¿quién lo tiene? Que es el punto 154. Adelante, hermano Sergio, por favor. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén, mis hermanos. Amén. Es muy claro cómo sustentado este punto y por qué nosotros creemos estos puntos de nuestra confesión de fe y cómo afectó el pecado original a toda la raza humana. El corazón está endurecido, entenebrecido, dice Efesios, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en Efesios 4:18. El punto que sigue, por favor, 155, su entendimiento está entenebrecido. ¿Quién lo tiene? Acuérdate, Fabián. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén, ¿verdad? Es claro, el Señor y su palabra es verdad. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Seguimos pensando lo que dice la psicología, que somos buenos y que nuestros pensamientos son de blancas palomitas, o creemos lo que la Biblia dice, que nuestro corazón está entenebrecido, o el corazón de las gentes sin Cristo. Punto número 56 de nuestra confesión de fe: sus conciencias están corrompidas. ¿Quién tiene el texto del punto 156? Tito 1:15, ya está. Punto 157, segunda de Corintios 4:4, ¿quién lo tiene? Por acá está Carlita, gracias.
Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es, 2 Corintios 4:4, Carlita. Muy bien. En los cuales dice el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar en su Biblia. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí vienen otros textos en su hoja que respaldan estos puntos. Le digo esos, léalos en su casa, repáselos, medítelos, estúdielos, como es Juan 9:39 y Romanos 11:8. Pero ciertamente ese punto está respaldado, este punto de nuestra confesión de fe, que todas las personas están cegadas, ¿verdad? Satanás cegó su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es por eso que debemos de predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo, cuando predicamos el Evangelio, obra con ese poder que tiene su palabra, y es en ese momento que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa venda es quitada de los ojos, y al igual que con usted y conmigo, nos resplandece la luz de Cristo, y entonces ese velo es quitado en nuestro entendimiento, empezamos a ver la gloria de Cristo mediante la predicación del Evangelio. Siguiente punto, por favor. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias, hermano. Era otro de los efectos, de las consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Estábamos sin esperanza, fuera de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Y Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estábamos efectivamente así, lejos de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios, ahí sí con D mayúscula, hablando del Dios Todopoderoso. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos solamente por la sangre de Cristo. ¿Alguna duda, mis hermanos, hasta aquí, de cómo afectó el pecado y cómo son respaldados estos puntos de nuestra confesión de fe con estos textos? ¿Todo claro? Vamos a nuestro párrafo H, que abarca los puntos 160 al 162. Y lo voy a leer de corrido y después leemos las citas a los hermanos que les haya tocado. La maldición de la caída corrompió no solo a la humanidad, sino también todo el orden creado, sometiendo al mundo a vanidad, deterioro y muerte. Tanto la creación maldita como la maldad moral producen calamidad, sufrimiento, hostilidad e injusticia en el mundo. El gemir del hombre creado nos recuerda nuestra condición caída y nos lleva a anhelar la redención de todas las cosas bajo Cristo. También la naturaleza fue afectada, mis hermanos. Ahora dice, bueno, ¿por qué cayó esa tormenta en este tiempo por allá, en ese lugar, verdad? De Culiacán, no sé dónde. ¿Tamaulipas? Bueno, porque la misma creación está gimiendo. ¿Por qué esos terremotos? ¿O por qué? Estaba viendo un programa acerca de aún plantas carnívoras. ¿Por qué ahora todos esos efectos
de la naturaleza sobre los animales, sobre esas plantas, animales venenosos, ponzoñosos, ¿verdad? Todo eso fue efectos de la caída del hombre. Y vamos a leer los puntos 160 al 162. ¿Quién tiene el punto 160? Y es un punto largo, Romanos 8, 19 al 25. Gracias. El mundo entero espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos, pues todo el mundo está confundido y por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado de su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libre del todo. Sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya viene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Amén. ¿Alguna duda de este texto, mis hermanos? Que nos habla de esos efectos del pecado, cómo afectó aún el clima, ¿verdad? Cómo afectó aún a los animales, se hicieron feroces, cómo afectó aún a las plantas que se hicieron carnívoras y cómo ahora fue puesto el veneno sobre algunos animales y cómo antes sí existía el trabajo, ¿verdad? Pero no teníamos que sudar, sino que el trabajo Dios se lo dio a Adán y Eva como una bendición, pero no le había dicho que iba con el sudor de su frente, sino que era algo que no nos iba a costar tanto trabajo como ahora que dicen, y mañana otra vez a trabajar, ¿verdad? Era un deleite el trabajo, no era una carga y todo lo que conlleva los conflictos entre compañeros, toda la naturaleza caída, cómo afectó aún a toda la creación, ¿verdad? Y cómo nos cuesta ya levantarnos, y si usted se ve en un espejo y dice, ay caray, cómo me afectó, yo no tenía estas arrugas, yo no tenía estas canas, vea todos los efectos, cómo afectó el pecado de Adán y Eva sobre nuestra vida. Y el efecto o la afectación más grande, mis hermanos, fue la separación eterna del hombre con su Creador. Pero a veces nada más nos ponemos a pensar en nuestras afectaciones físicas, ¿verdad? En el trabajo, en que las mujeres ahora nos tuvieron nuestras madres, ¿verdad?, con dolor, y las mujeres saben de eso, cómo afectó también esa parte de la naturaleza de la mujer en que parirían a sus hijos con dolor. Punto número 161 de nuestra confesión de fe, está respaldado por Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Gracias, hermana. Y por último, punto 162 de nuestra confesión de fe, que respalda la parte final.
Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así, ¿verdad? Gracias, hermana. Ya hablando de la redención final, de lo que anhelamos, no solo nosotros, sino toda la creación. Ese momento, cuando el Señor venga con su iglesia, ya no habrá más llanto, dice Apocalipsis, ni más tristeza, ni más enfermedad, ni más envidia, ni estaremos luchando con nuestro pecado. ¿Alguna duda, mis hermanos? Aquí se termina este punto de cómo afectó el pecado, esa transmisión del pecado al ser humano, a la creación, aún a la naturaleza. Todo fue afectado a consecuencia del pecado. Como en Adán fue imputado el pecado, pero ahora en Cristo nos es imputada la justicia de Dios. En el primer Adán todos pecamos, y en el segundo Adán, que es Cristo, todos somos justificados y somos redimidos y somos comprados. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera aportar alguien? Hermano Gabriel, ¿nada? ¿Alguien por ahí? Me dieron un Pancho, levantó la mano. Yo entiendo que el mensaje de hoy está enfocado desde cuando Adán y Eva pecaron y Dios vio que el hombre era pecador por naturaleza, rebelde. Desde aquel momento Dios decidió mandar a su Hijo, porque se dio cuenta que el hombre por sí solo nunca iba a poder ser salvo, y por eso mandó a su Hijo Jesús a pagar por el pecado de cada uno, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda, porque de otra manera no seríamos salvos nadie. Así entiendo yo su mensaje, hermano, y creo que por ahí es. Sí, hermano, tiene que ver con el pecado original y que Dios no tenía varios planes, Él tenía un plan, ¿verdad? Era enviar a su Hijo, y ahí les fue revelado a Adán y Eva el protoevangelio, el primer evangelio. Tu simiente herirá a su simiente, ¿verdad? Y la sangre de Cristo ahí derramada por medio del sacrificio de un animal ahí en el libro de Génesis, ya tipificando el sacrificio de Cristo a favor de nuestra vida. ¿Alguna otra duda, mis hermanos? Creo que la otra vez estuvo un poco más participativo. A lo mejor ya nos quedó un poco más claro, o estuvo más sencillo o más entendible. Todo lo anterior, dice Vicky. ¿Alguna participación? ¿Quién dijo todo? ¿Dani, todo bien? Pues gloria a Dios, mis hermanos, vamos a orar para despedirnos. La próxima semana estará otro tema muy importante de nuestra confesión de fe, para que sigamos creciendo y fundamentándonos en la doctrina que como iglesia bíblica llevaremos a cabo en esta iglesia local. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste seguir edificándonos, aprendiendo, Señor. Queremos ser una iglesia en verdad bíblica, queremos, Señor, en verdad fundamentarnos, Señor, sobre la base de los apóstoles y profetas, donde tú eres, Señor, la principal piedra del ángulo. Padre, este día, tu día, Señor, que apartamos para ti, aquí no termina. Aquí, Señor, te venimos a exaltar, venimos a orar juntos como iglesia, venimos a cantarte, venimos a ofrendar aún de lo que nos has dado. Pero, Señor, queremos salir de aquí, llegar a nuestra casa y seguir edificándonos, seguir comentando acerca de la predicación y, Señor, lo que tú nos hablaste por medio de nuestro pastor, pero también, Señor, sacar dudas que a lo mejor aquí no quisimos externar con alguien más, Señor, acerca de
de estos puntos de nuestra confesión. Señor, gracias por todo, Señor. En el glorioso nombre de Jesucristo, llévanos a casa, Señor, a cada uno de nosotros con bien.